Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mañana fría por lo por pronto, lo acá. veo Sí, también que está... Se viene. hablábamos de cómo se encuentra el clima pre-octubre y todavía lo notaba usted frío, Sí, ¿verdad? que todavía no hay una campaña. Yo creo que la interna un poco saturó y recién ahora, esta semana, se empieza a encontrar de vuelta a la pista de una segunda campaña que es distinta, ¿no? Ya con los precandidatos definidos, con los proyectos de país definidos. Creo que ahí está el centro de la campaña. Que el Frente Amplio le va a ir bien si logra identificar dos proyectos de país. Es más, yo tengo me parece que le haría muy bien al debate democrático. Recién tenemos las patas de la sota, ¿no? El herrerismo anunció que tiene un proyecto de ley de urgencia con 300 artículos. Anunció algunos que no, bueno, la inclusión financiera, Derogar la la inclusión financiera. obligatoriedad al empresario de pagar con tarjeta, ¿no? En ese caso. De ir en contra de ANCAP desmonopolizando los combustibles, lo que se anunció. No sé si estará la ley esta de tirar aviones, pero me parece que está bueno que los 300 artículos los conozcamos antes. Si ya están prontos, decir, bueno, ¿Cree que la qué instancia bueno. de debates es la mejor instancia No justamente solo de para debate, yo lo que digo contrarrestar es, las propuestas? en realidad tuvimos un programa del Partido Nacional en la interna que no tuvo forma de explicar cómo hacía para reducir 30.000 funcionarios públicos sin tocar salud, educación y seguridad. No hubo forma, ¿no? Es más, cuando se la entrevista a la economista Arbeleche... Bueno, pero ahora ellos no están aquí presentes Por eso, y quizás lo mejor va a ser centrarnos en las propuestas claro, que pero lo que ustedes digo tienen. es, qué bueno que tengamos... Claro, pero eso hay una diferencia, porque en todo caso el Frente Amplio viene gobernando hace 15 años y puede mostrar qué está haciendo en el gobierno. La oposición viene sin gobernar, salvo en las intendencias, ¿no? Donde más o menos sabemos qué pasó con el incremento no de funcionarios públicos, qué pasó con los cargos de confianza, si hubo o no esta austeridad que tanto nos reclaman. Entonces, donde es escandaloso, ¿no? Claramente hay 3 intendencias que tienen 2/3 de los cargos de confianza tomados. Es bueno que se conozca un poco más. Bueno, pero conozcamos las propuestas de Andrade, que usted dice acá, el Frente Amplio si gana las próximas elecciones son a través de las propuestas que se pongan sobre la mesa. Sí, yo creo que Recién hablábamos de todo este cruce de comunicados por el tema de la inseguridad, de un país hacia otro y demás, y usted tiene una propuesta para la inseguridad. Y lo interesante es que ya no refiere únicamente a lo que pueden ser las fuerzas de represión como la policía, los militares, que es lo que se ha estado debatiendo más, sino el foco en la vivienda. La vivienda como una estrategia, según su punto de vista y su propuesta, para luchar contra la inseguridad. Sí, yo creo que la ese sociedad proyecto, menos violenta tiene 5 áreas que hay que trabajarlas simultáneamente. Una, que es principal, es la segregación territorial. Si uno mira los 10 países con menos violencia en el mundo, con indicadores menores desde el punto de vista de la violencia de género, indicadores menores desde el punto de vista de la violencia social, de los delitos, son países que tienen menos segregación territorial, que tienen instrumentos muy duros para combatir la segregación territorial y, entre otros, la especulación de la vivienda. Hay ciudades como Hamburgo, donde si hay una vivienda abandonada o vacía, la carga impositiva sobre la vivienda vacía que se utiliza para la especulación es muy fuerte porque se entiende que es una patología social muy grave. Entonces, claramente atender la segregación territorial, que no se vayan consolidando barrios privados en una punta y asentamientos irregulares en otra, sino una sociedad más integrada, tiene mucho que ver con una sociedad menos violenta. Para eso un conjunto de medidas que están en el programa del Frente Amplio: duplicar la inversión en vivienda, generar una cartera de tierras urbanas, generar que parte de las viviendas que se construyan se coloquen en alquiler a los efectos de desmercantilizar varios países varios de los países más desarrollados. Voy después a la inversión, pero digo, para hablar sobre el tema de la seguridad primero. Tema vivienda central. Tema acceso a educación y cultura es principal. Las sociedades menos violentas son las que tienen más acceso a la cultura y ahí en particular hay que profundizar en los sectores más vulnerados. El sistema de becas que plantea el programa de gobierno del Frente Amplio a los alumnos de menos recursos ha demostrado a una escala menor, hoy se dan unas 9.200 becas, ser exitoso. 9.200 becas y más del 90% de los que reciben esas becas se sostienen en el sistema educativo, y los datos del INEC confirman que el problema es más de la desigualdad que de la educación. O sea, son los sectores más vulnerados los que tienen más problemas, por lo tanto profundizar esta medida abarcando a 1/3 de los estudiantes de menores recursos parece ser central. El tema del trabajo como estructura principal, o sea, generar condiciones de garantía al trabajo es central. En esto la inversión en vivienda tiene mucho que ver porque es de las inversiones que más puestos de trabajo generan en relación a cada peso que se invierte. Y trabajar sistema carcelario, lo mismo. Los países que mejor trabajan sistema carcelario y generan condiciones de rehabilitación desde el sistema carcelario son los países más seguros. Le retomo el tema de la inversión en vivienda. Si usted tiene la capacidad de decir mucho en muy poco tiempo, bueno, se ve que en todas las voces también allí había un tiempo que era muy importante.
a vivienda. Tenés varios componentes. Usted dice, ¿no?, una importante inversión en vivienda. Vamos a poner un punto ahí. Estamos con un déficit fiscal muy importante. ¿Cómo serían redistribuidos en todo caso esos recursos para poder poner ese foco en la vivienda que a usted tanto le importa? El problema no es solamente el déficit fiscal. Hay que mirar todos los indicadores. Tenemos un problema de déficit fiscal, tenemos un problema de caída de la inversión y tenemos un problema de empleo, ¿no? O sea, son problemas que son simultáneos. Entonces, lo que decimos es, hay necesidad de colocar una política contra el ciclo económico. O sea, tenemos una situación regional, en la región desde el 2014 viene cayendo los niveles de inversión y no parece sensato que la respuesta a la caída de los niveles de inversión privada sea recorte de inversión pública. Cuando intentamos eso, caída de inversión privada y recorte de inversión pública en el año 2000, que fue la forma de atender el déficit fiscal, el resultado fue catastrófico porque terminó resultando menos actividad económica, menos recaudación y más déficit. Y desembocó en una crisis todavía más profunda. Entonces, parece sensato incorporar medidas contra el ciclo económico. Para incorporar medidas contra el ciclo económico hay algunas que no son tan dolorosas y pueden ser de amplios consensos. Una, reducir la evasión fiscal. ¿Cuáles son los dos impuestos que tienen mayores niveles de evasión fiscal? El impuesto a la renta empresarial y el impuesto al patrimonio. Son los dos impuestos que pagan los sectores más ricos y que tienen mayor nivel de evasión. No estamos hablando de mover impuestos, estamos hablando de evasión. La evasión del IVA bajó de un 40% a un 14% y la evasión del impuesto a la renta empresarial es de un 35%. Bueno, algunas medidas parecen ser necesarias de aumentar los controles para que no se dé otra, revisar las exoneraciones. Acá lo mismo, el impuesto al patrimonio es el único impuesto de los que recauda el Uruguay que tiene más exoneración de lo que recauda. O sea, recauda unos 600 millones de dólares y exonera arriba de 600 millones de dólares. La mitad de esta exoneración alcanzaría para duplicar la inversión en vivienda. Entonces, ¿qué dice el programa del Frente Amplio? No, Oscar Andrade, que hay que revisar las exoneraciones y dejar en pie solo aquellas que sean imprescindibles. Tercer componente. Cuarto componente, el aporte de las empresas públicas. Bueno, a ver, este primer semestre el Banco República dio 300 millones de dólares de ganancia. El mismo Banco República que en el 2004 tenía un patrimonio por debajo del mínimo exigible, o sea, estaba en quiebra. O sea, el Banco República, una institución que recibimos técnicamente en quiebra en el año 2004, bueno, ahí hay otra parte que tenés que discutir para encontrar recursos. Como la gestión de las empresas públicas va generando resultados que permitan fortalecer las posibilidades públicas. Y después, lo que el programa del Frente Amplio sostiene es, colocado en la circunstancia de que hay que elegir, no se puede elegir por el lado ni de recortar políticas sociales, por el contrario, hay que fortalecer las políticas sociales, en particular de la primera infancia, ni por el costado de rebajar salarios. Por lo tanto, hay medidas, reforma de la seguridad social, en particular empezando la reforma de la seguridad social por lo que hay que empezar, que es la reforma de la caja militar. A mí me parece muy curioso que nos hablen del gasto público quienes no levantaron la mano para la reforma de la caja militar, que fue muy tibia, o quienes no votaron en la Carta Orgánica Militar la reducción de coroneles de 200 a 130, y después hablan de los funcionarios públicos. O sea, claramente ahí tenemos un debate que tendría que empezar en esa dirección, y en todo caso, si hay modificaciones impositivas, que sean modificaciones que afecten 2.500 personas en Uruguay, tienen el 90% de la renta empresarial, ¿no? Informe de Mauricio de Rosa, economista, que presentó hace 2 años, no varió demasiado, a los que más tienen. Claramente no tolera más carga impositiva a la pequeña y mediana empresa, el pequeño y mediano comercio, el pequeño y mediano productor, los trabajadores, los sectores medios, pero bueno, si precisamos recursos para potenciar la inversión pública y en ciencia y tecnología, tiene que salir de esos sectores. Y con respecto a las exoneraciones, ¿no? Porque bueno, también el gran debate se dio en torno a las condiciones que había que poner para que una inversión de la talla de UPM-2 se instale en nuestro país. Usted fue el principal crítico también, no solo del sistema de zonas francas en general, sino de estas exoneraciones impositivas para estas grandes inversiones. Pero para no centrarnos en eso únicamente y como representante además de un gremio tan importante como es el Zunca, ¿cómo vienen siendo hasta el momento estas negociaciones por las condiciones laborales para esta segunda planta y lo que dejó la experiencia de la primera? Sí, primero aclarar el primer concepto. Tanto la CEPAL como la OCDE sostienen que uno de los problemas que tiene América Latina que la transforma en la región más desigual es que los sectores económicamente más potentes tributan muy poco. Yo sé que esto es muy difícil de resolver a escala nacional, es muy difícil, porque en realidad competís con países que colocan esa condición fuertemente. Pero yo tengo la perspectiva que a largo aliento tenés que pensar cómo desarrollas capacidades productivas propias que te permitan no tener que conceder circunstancias tributarias tan favorables. La última vez que se hizo una encuesta a los empresarios que invertían en el Uruguay hace unos años,
acerca de las condiciones por las que invertían en Uruguay, dio que más de la mitad no tenían en consideración las exoneraciones tributarias para invertir en Uruguay, eran otras las circunstancias. Por tanto, revisar implica profundizar acerca de decir, precisamos captar la inversión, pero creo que cada vez más precisamos captar inversión que venga porque Uruguay tiene mejor infraestructura, porque Uruguay hizo transformaciones muy fuertes en la matriz energética, hizo transformaciones muy fuertes en la matriz de telecomunicaciones, porque tengamos la mano de obra más altamente capacitada y no porque seamos los que ofrecemos mayores exoneraciones tributarias. Yo no quiero el camino paraguayo, que dice capto inversiones y tengo 8 de cada 10 trabajadores fuera de caja y la mitad que no cobra el mínimo. Ese me parece. O el de Brasil, que accede a que la mujer embarazada pueda trabajar en condiciones de insalubridad en su reforma laboral. Me parece que ese camino es un camino que hay que confrontar, que algunos sectores económicos aplauden. Precarizar el trabajo como forma, cualquier monedita sirve. A ver, con respecto a las negociaciones con UPM, nosotros fuimos muy claros. El actor colectivo de un convenio colectivo son los trabajadores. Es obvio que los trabajadores no están ahí. O sea, no hay actor colectivo. Una vez que se contraten trabajadores, elijan sus delegados, tendrán condiciones para armar un acuerdo colectivo que regule las condiciones laborales dentro de la planta. Por lo tanto, lo que sí también fuimos críticos es en que vía resolución se intente generar un conjunto de mecanismos. Esos mecanismos de prevención de conflictos. Los hemos firmado, pero lo firma cuando hay trabajadores que acuerdan al costado del mecanismo las condiciones de la planta. Claro, pero no es un poco fuerte decir no le vamos a dar pelota, como dijo no, y si no participamos. Pero es que los acuerdos entre el gobierno y UPM. No, es que no participamos. Yo, si me decís, hay un acuerdo entre el gobierno y UPM que reglamenta la actividad sindical, le vamos a decir que no. Porque ahí el título del diario es maravilloso. ¿Qué aprendieron de UPM? Voy a poner un ejemplo. El título del diario dice: el Zunca o Andrade sostiene que no va a respetar los acuerdos. Si no participamos de los acuerdos. O sea, cuando participemos de los acuerdos, vamos a respetar los acuerdos. Pero de acatar ciertas negociaciones ya preacordadas. Vamos a respetar los acuerdos que firmemos. Cuando no firmamos los acuerdos, no. Y no podemos acordar por trabajadores que todavía no existen. O sea, el sindicalismo uruguayo es un sindicalismo democrático, no burocrático. Por lo tanto, respeta al sujeto colectivo. Quien tiene que aprobar un convenio es la Asamblea de Trabajadores. ¿Cómo van a aprobar un convenio? Trabajadores que todavía no existen, que no eligieron sus delegados. ¿Qué fue el convenio de Montes del Plata? El convenio de Montes del Plata, ¿qué estableció? Una plataforma. En la plataforma, ¿qué colocó? Colocó que ingresaran mujeres. Eso todavía no está discutido. Que ingresaran mujeres jefas de hogar de las más pobres del departamento. Otra planta de celulosa en el país. En la plataforma de Montes del Plata se colocó que entraban personas en situación de discapacidad. Fue la primera obra que incorporó un convenio para que entraran compañeros en situación de discapacidad. El Rodri, que nos da las charlas de seguridad, yo estuve ahí, le faltaban los 2 brazos. Y se organizó que fuera el que daba las charlas de seguridad. En la plataforma de Montes del Plata se organizó que hubiera cursos de capacitación en las que participaron 1.800 compañeros que pudieron después sostenerse en la etapa del montaje electromecánico. En la plataforma se organizó un sistema de prevención sobre la salud y seguridad que es de los más avanzados. Fue base después para el decreto 125 en materia de salud y seguridad. Y se negoció conjuntamente con eso condiciones económicas particulares para la planta. Y conjuntamente con eso se negoció un mecanismo de prevención de conflicto que se aprobó en asamblea y se respetó en posterior. Ahora, esto no pasó todavía. Y si esto no pasó porque no tenés trabajadores, ¿cómo me vas a poner el mecanismo de prevención de conflicto cuando aún no tenés acordado convenio? No puede haber un mecanismo distinto al que existe en toda la industria. ¿Cuál es el mecanismo de prevención de conflicto que existe en la construcción? ¿No? Que es el que nosotros respetamos, el que sí firmamos para la construcción. Supongamos que acá somos trabajadores en el mismo lugar, echan al Cristian Fon, ¿no? Y si alguien tiene que echan al Cristian Fon. Nosotros somos el sindicato y decimos, no echen al Cristian. ¿Que tomamos medidas? No, en la construcción lo que existe es, se negocia con la empresa, pero mientras se negocia, el Cristian está trabajando, no está echado. Ese es el mecanismo de prevención de conflicto que existe en la construcción. Las partes no toman medidas una y otra mientras se negocia. Ese esquema de prevención de conflicto para nosotros está vigente, es el que está firmado para toda la construcción. Uno especial para Montes del Plata, no hasta que los trabajadores de UPM, no hasta que los trabajadores de UPM no firmen uno especial. Bien. Todavía no existen los trabajadores de UPM. Entonces, al no haber sujeto colectivo, lo que estamos diciendo es, con esa frase o con otra, sí, quedó claro. No nos va a parecer bien que nos impongan por decreto reglamentaciones a la acción sindical por fuera de la negociación colectiva. Acá se acuerda vía negociación colectiva. Bien, seguimos con Leonardo Lorenzo, que tiene una pregunta para Andrade. Adelante. Sí, había comentado dentro de este gran desarrollo que hiciste, hablaste de INED y utilizaste esa organización, ¿verdad? Y los datos que utilizó, que aparentemente estarían un poco en contra de lo que opina la ANEP o el propio Wilson Neto. ¿De qué lado te estás parando? ¿Del lado del INED
o del lado de la ANEP? Que hay que pararse por encima de la foto. O sea, que apenas un 40% de los gurises menores de 20 años termine secundaria es un dato preocupante. Preocupante. Y que hay que tomar medidas para mejorar, que sobre todo sean los sectores más vulnerados los que quedan por el camino, lo mismo. Lo que sí yo no acepto es que los que me vengan a dar lecciones sobre la educación, los que cuando eran gobierno, apenas 2 de cada 10 terminaban secundaria. Ese es el dato del 2005, ¿no? O sea, porque si no nos estamos haciendo trampa. Parece que eras el crack cuando gobernabas y tenías la mitad de resultados de lo que hay hoy, que son preocupantes. Entonces, que la educación precisa tomar medidas, no hay duda. 4 o 5 me parecen centrales. El tema del sistema de becas en secundaria me parece que es principal. El tema de fortalecer las posibilidades de acceso a la educación de la población en situación de discapacidad, central. Esto no se mira, pero 9 de cada 10 personas en situación de discapacidad no culmina ciclo básico, es dramático. Y después hay llamados públicos que piden liceo terminado para que ingrese la persona en situación de discapacidad a trabajar, cuando vos generás a priori, nosotros, sociedad, le vulneramos los derechos de manera a priori. Tercer componente, creo que la educación artística tiene que pegar un salto. Tenemos apenas 22 escuelas de arte en 2.315, 2.318, la inmensa. Si querés una sociedad menos violenta, por ahí va un camino que es principal. Y el otro salto en materia de educación tiene que ver con la investigación, ciencia y tecnología. La Academia de Ciencias es muy clara. Uruguay tiene un nivel de inversión que es mucho más bajo que el de la región. No llega a 0,4 del PIB, cuando es 0,8 del PIB. Y un cambio en la matriz requiere ahí un esfuerzo enorme. Pero independientemente de lo que diga la oposición, yo creo que hay ¿los datos del INET para vos son válidos? Sí, hay datos del INET que nos interpelan y que demuestran que el problema más que en la educación está en la desigualdad. Si sos del quintil más bajo de ingresos, vas a tener mucho más drama. Un 40% de los que deserta por cuidados. A ver, ¿qué nos está diciendo? No es que fue mal profesor, es que tuvo que cuidar a los hermanos, otro porque tuvieron que trabajar. Entonces tenemos que atender. Hace años que desde el movimiento social y con el INEFOP estamos haciendo becas. 6.000 y algo en el 2017, 7.200 el año pasado y este año 9.200. Una beca de 2.000 pesos por mes no es nada, pero con las becas se demostró que más del 90% de los gurises que recibe esa beca se sostiene en el sistema educativo. ¿Qué es lo que estamos planteando? Hay que extender este sistema de becas, no como medida única. Hay otras medidas que van a ser a mediano plazo. O sea, transformar formación docente y generar condiciones de mejorar el cuerpo docente y los programas de investigación son desafíos a mediano plazo. Ahora, Uruguay hoy tiene 50.000 estudiantes universitarios más de los que tenía. La UTU duplicó su matrícula. De 19 a 80 carreras terciarias pasó la UTU. Tenemos la UTEC y en el interior por año entraban 800 gurises y hoy entran 4.000. Y el sueldo de los docentes, que era una miseria, fue el que más mejoró en la función pública. También eso quiero discutir. Hay plan Saibal que no había, hay voto estudiantil gratuito que no había, porque cuando comparo educación quiero medir todo, ¿no? Y Andrés, su experiencia personal, porque usted siempre dice, bueno, un albañil como yo que llega, ¿no?, a donde llega en materia política, bueno, en su momento también accedió a una banca en diputados, ahora va por el Senado. ¿Qué puede capitalizar de su experiencia de vida Me en ayuda ese a sentido? entender eso. A ver, en la villa, como el liceo nos quedaba a 4,5 kilómetros, muchos gurises nos seguían de sexto de escuela a primero de liceo. Y como muchos teníamos que trabajar, te tocaba trabajar trabajabas en la cosecha. Si te tocaba la poda, a mitad de año dejabas de estudiar porque te tocaba la poda. Y tenías suerte porque te tocó la poda y arrimabas algún peso. Entonces, cuando a veces se habla de la deserción educativa y los problemas en temas... A mí me tocó dejar de estudiar a los 15 y tener que terminar de grande el liceo y hacer universidad, en los nocturnos y como poder. ¿Qué quiero decir? Que te ayuda a entender que no todo es igual, ¿no? Y que necesariamente tenés que fortalecer políticas públicas, porque cuando a veces se estigmatiza los barrios, recién estaba ese debate, o las zonas, no se ve que no es lo mismo para un gurí que se crió solo, con su madre a cargo, en medio de un asentamiento, o con piso de tierra, o sufriendo todo tipo de violencia. No es lo mismo pensar la perspectiva hacia adelante que cuando tenés todas las posibilidades. Entonces, ¿cuál es la tarea de política pública? Fortalecer los puntos de partida, trabajar mucho en los puntos de partida. Por eso, cuando a veces se dice que se gasta mucho socialmente, yo creo que al revés hay que invertir más. La pobreza infantil, que es un 17%, uno puede estar conforme si lo mira con el 66% de niños pobres que había en el 2004, pero en realidad 17 es una barbaridad y tendría que dolernos. Lo primero es decir, bueno, tal situación, un país que tiene 5 hectáreas fértiles por habitante, no puede tenerla y tiene que fortalecer los recursos para ahí. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que en general nos viene ganando la idea de que a los pobres, entre comillas, se les da mucho.
Cuando hay una exoneración, como hablábamos recién, a grandes empresas importantes, eso parece que no es que se les da mucho. Pero a los pobres, con los pobres tenemos, sabemos todos, dijera Galeano, de qué no se visten, qué no comen. Bueno, yo creo que la política, en última instancia, es también cuál es la prioridad. A lo que voy también es, porque que lo pueda contar desde su experiencia me parece que es sumamente valioso, que es el país de las oportunidades, ¿no? Que quizás tiempo atrás, ya hablamos de décadas atrás, era un país de las oportunidades. Uno arrancaba quizás en un estatus socioeconómico y podía modificarlo en base a las oportunidades. La escuela era un lugar también intersocial en ese sentido. ¿Qué pasa hoy con el Uruguay de las oportunidades? Yo no estoy de acuerdo. Tiene mucho más oportunidades hoy un muchacho del interior, de Pueblo Greco, de llegar a la universidad. En el sentido de las mezclas, ahora está mucho más segregado. De llegar a la universidad que antes, mucho más. Es más, yo estuve hace poco con pequeños productores en Pueblo Greco y había uno muy pobre que decía, mira, que mi gurí pisara en la universidad era imposible para mi generación. Yo creo que hay más chances que las que había antes, ¿no? O sea, en realidad se abrieron posibilidades que antes no tenías. A ver, no hace tanto. Tener una computadora es una cuestión de privilegio y con el plan Ceibal no es. Hay brechas que se acortaron. ¿Se acortaron todas? No. Si uno mira el tamaño de la brecha que se generó en el 2002-2003, fue tan radical, ¿Qué le parece tan que hoy dura, hay más oportunidades de cambiar una realidad socioeconómica que las que había antes? hace 30 años? Seguro. Le estoy hablando de cuando llegaban los inmigrantes al país. A ver. Sí, es un poco el ejemplo que me hace de Talvi. Talvi es maravilloso, no es el ejemplo que hace Talvi. Dice, mis abuelos llegaron en la década del 50 y Uruguay tenía un PBI por cápita que era un 20% más alto que el de España. Y ahora tenemos un PBI por cápita, dice Talvi, que es la mitad, es un poco más de la mitad. Esos puntos son ciertos, ¿no? Acá y en el 50. Ahora, en el 2004, que es lo que pasó entre medio, gobiernos de los partidos tradicionales y dictadura, el PBI por cápita de Uruguay comparado con el de España era la quinta parte. Entonces parece que te olvidaras desde dónde hubo que remar la circunstancia actual. No es que se profundizó una brecha en los últimos 14 años, se acortó como nunca antes esa brecha en esa comparación que es efectista cuando se muestran las puntas y no se mira el recorrido interno. Entonces yo creo sí que hoy hay uruguayos que tienen más oportunidades claramente. Si vos vivías en un país... Pero usted lo ve en su barrio. El mes que viene, lo veo entre mis compañeros. A ver, ser trabajador de la construcción hace 20 años atrás era ser el último orejón del tarro, no hay duda. Y hoy tenés que un peón de la construcción cobra arriba de $1000 líquidos, cuando hace 10 años no llegaba a 200. O sea, claramente tenés una circunstancia que en algunos terrenos mejoró. Si vos tenías que, de cada 5 domésticas, 4 estaban sin aporte a la seguridad social, y no es hace 500 años, es hace poquito, y hoy más de la mitad logra tener cobertura social, es que el Uruguay cambió. Si el mes que viene vamos a celebrar que 90.000, 90.000 es una tonelada de gente, 90.000 personas en Uruguay, pasaron a ver que antes no podían ver por ser pobres gracias a las operaciones de ojos, es que cambió. Bien. En lo mínimo, la oportunidad de ver a tu nieto. Vamos a ir con Cristian Font, que tiene una pregunta también. Bueno, primero, gracias por defenderme ante mi eventual despido. Claro, no es para menos, no es para menos. Bueno, Oscar, un integrante de los Diablos Verdes, me hizo emocionar más una vez. Muchas gracias. Oscar, vamos a llevarlo para el terreno de la campaña. Te propongo un tema que son como varios temas a la vez, pero vos sos un gran tenista y vos devolvés todos los saques. Así tipo Federer. No va a haber problema. Podría ser, sí. Oscar, para el militante del Frente Amplio, el que pide más y mejor izquierda, sos una figura que, bueno, viene en un ascenso constante y de hecho, bueno, se ve también reflejado en la buena votación que obtuviste en las elecciones internas. Ahora, también los analistas dicen, el Frente Amplio para ganar tiene que captar el voto de centro y en tal sentido puede leerse o interpretarse que va por allí esta declaración casi conjunta de Danilo Astori, Daniel Martínez y José Mujica condenando la situación en Venezuela. Pero no voy a ir por Venezuela, que ya hemos tenido nuestro... No voy por Venezuela, voy a ir hacia otro tema que de alguna manera va emparentado con esto que te decía, que tiene que ver con Guido Manini Ríos. En declaraciones que has dado, no solo en actos públicos, sino también a medios de prensa, ha dado a entender que con Manini Ríos y con Cabildo Abierto ni a la esquina. Por otro lado surgen voces, como la de Yamandu Orsi, estoy hablando muy rápido y no tengo el training de Andrade, la de Yamandu Orsi, que dice que Manini Ríos puede ser un buen aliado para varios temas, que tiene un perfil latinoamericanista y nacionalista y que se podría eventualmente dialogar con él. ¿Cómo ves entonces esas posturas cuando de un lado surgen voces que dicen, bueno, Manini sí, hay que acercarse? Lucio Topolansky también tuvo algunas palabras sobre Manini en esos términos, y vos, por ejemplo, decís, bueno, no, Manini, la puerta cerrada. Somos compañeros con Yamandu Orsi, aparte yo soy de Canelones, mi intendente. Tenemos una opinión muy diferente sobre este tema. Yo creo que y es lógico que podamos tener opiniones diferentes. Yo la caracterización que hago de Manini es que expresa lo más cercano a la extrema derecha y que algunas declaraciones nos alejan todavía más.
A ver, hace algunas semanas, yo que soy de los que creo que el Frente Amplio tiene que tener una alianza profunda con el movimiento feminista, que es el emergente de los que más ha cambiado la sociedad. Yo creo que la sociedad se cambia mucho de la militancia social. Un individuo que dice que la interrupción voluntaria del embarazo se transformó en un método anticonceptivo, bueno, te para en una vereda alejada. O que sale a generar odio sobre los migrantes diciendo que a los migrantes se les da condiciones que a los uruguayos no se les da, en un planteo que aparte es falso, no hay una condición que se le dé, bueno, te colocan la vereda enfrente. Que suma a García Pintos a sus filas o que suma a la 123, cuyo representante sostiene como planteo político principal que los pobres no voten. O sea, Azar sale públicamente a decir que su objetivo legislativo es que quien reciba una prestación del MIDE se le prohíba el voto. Y semanas después sale a sostener de que la dictadura fue necesaria para ordenar el país, le coloca una vereda enfrente. Entonces, dialogar tenés que dialogar. Yo he dialogado en huelgas durísimas y con patronales con las que te llevas enfrentado. Me ha tocado eso en la industria frigorífica, me ha tocado eso con los trabajadores rurales, de paso que los dejaron hace poco sin consejo de salario. Ahora, desde el punto de vista de la perspectiva, si el Frente Amplio tiene que pensar una alianza, el último lugar donde podés buscar una circunstancia de alianza sería Manini Ríos. Pero entonces en un balotaje no saldrías a buscar ese caudal electoral. En un balotaje yo creo que ni en estado de ebriedad Manini Ríos nos vota, ¿no? O sea, para ser claro, Manini Ríos no vota al Frente Amplio, yo creo que ni que tenga bajo presión. Con algunos sectores ha tenido buena relación. De vuelta. Yo creo que el último escenario posible es ver un apoyo de Manini Ríos a una fórmula del Frente Amplio. Pero esto lo va a decidir la vida, ¿no? Lo va a decidir la vida. Yo creo que es mucho más probable que tengas votos del Partido Colorado en un escenario de balotaje, que tengas votos del Partido Independiente en un escenario de balotaje, que tengas votos de la UP en un escenario de balotaje, y el escenario menos probable es que tengas dirigentes de Cabildo Abierto que te apoyen. Pero el segundo es el tipo de alianza. Porque para mí no es ganar por ganar, ¿no? O sea, los partidos no son un fin en sí mismo y los gobiernos no son un fin en sí mismo. Entonces, primero las ideas, después los partidos. Entonces, la alianza no puede limitar el efecto de para qué cosas ganás. Voy a poner un ejemplo claro. Capaz que viene Manini y le pregunta, ¿qué opina Manini del juicio de Roma? Y de la condena a 23 de los principales represores en temas de delitos de lesa humanidad vinculados al Plan Cóndor. Porque yo no he encontrado la opinión de Manini. Pero sería bueno, ya que tiene esa sospecha de haber, sospecha, públicamente salió a la luz pública porque atacó a la justicia por la condena de Maurente, Gavazo y Silveira, diciendo que en esos casos la justicia actuaba como venganza. Maurente, Gavazo y Silveira, confesos represores. O sea, miro por el lado que mire, no hay forma de que no me aleje de la perspectiva política de Manini Ríos en lo que representa. Entonces, bueno, sobre esto tenemos opiniones distintas en el Frente Amplio. Tienen todo el derecho los compañeros del MDP a tener su opinión. Yo tengo la mía. Bien, y son opiniones diferentes para redondear esta instancia que justo se va a dar en el Senado a propósito de los dichos de Martínez, Mujica y Astori sobre denominar finalmente como dictadura al gobierno de Maduro. Usted dijo, ese viraje en redes fue forma, contenido y oportunidad. Las tres cosas para reflexionar. Primero, la forma. Si vamos a aprovechar un debate que modifique la opinión del Frente Amplio ha tenido hasta ahora sobre un tema de tanta sensibilidad, sería bueno procesarlo un debate a la interna primero, colocar los fundamentos. Segundo, contenidos, que me parece que es lo principal. Venezuela está en medio de un tiroteo internacional. Por un lado está Estados Unidos y los países que le hacen de peón a Estados Unidos, y por otro lado está China y Rusia en una disputa que poco tiene que ver con la democracia y los derechos humanos, sino que tiene que ver con el petróleo venezolano. Cualquiera que analice desde el punto de vista geopolítico, ese es el gran lío que tiene Venezuela. O sea, Estados Unidos, que encarcela niños sin que nadie diga mucha cosa y tiene una cárcel en Guantánamo, invade países, no tiene preocupación por los derechos humanos como no tiene Colombia, Honduras, Brasil. Bueno, en medio de ese lío Uruguay toma un camino, que es junto con Noruega, junto con Italia, junto con México, pararse en la posibilidad de sembrar instancias de diálogo, para lo cual no caracteriza, no dice Guaidó es un golpista que impide, que es cierto, invasión a su país, ni dice Venezuela es una dictadura, sino que convoca al diálogo y trabaja para el diálogo para evitar una intervención militar. Esos son los contenidos del conflicto geopolítico. En medio de que tu país está haciendo ese esfuerzo para una salida de diálogo, que en general, más que por dificultades internas que las hay, no se sale por el diálogo, por la presión internacional, porque cuando hubo un acuerdo en República Dominicana del que participó Zapatero, sí, pero si no, no entendemos.
Del que Sí, participó pero ya Zapatero. venimos hablando hace tanto Claro. tiempo de esto que lo entendemos. Del sí. del que participó Zapatero, el acuerdo llegó a la oposición para ir a elecciones el 20 de mayo pasado. Sí, yo lo ¿Por que qué le no fue la pregunto elección? ¿Qué les cambia ahora con esta Por postura la pre- pública que toman tres Es líderes lo, del es lo que Frente estoy tratando Amplio? de explicar. Sin ir al conflicto Pero en es, que, sí. pero es que es lo que estoy tratando de explicar. No llegó por la presión internacional. Entonces, el otro contenido, decimos, si el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme para evitar que existan fundamentos para una intervención militar en Estados Unidos, agregar argumentos que faciliten la condición de que exista una intervención militar como la que existió en Siria, que después hubo 500.000 de muertos y lo que se transformó no es en Siria la Sí, democracia, y entonces, sino en un desastre, ¿qué no pasa parece con oportuno en esto? contenidos. Y lo otro es la oportunidad. O sea, meternos en el debate acerca de la circunstancia geopolítica global, el conflicto del petróleo, en medio de la Andrade, campaña electoral. ¿cómo zanjan ahora esta situación? A eso voy, no voy al conflicto con Venezuela ni la situación de Venezuela. Le pregunto, ¿cómo zanjan de ahora en adelante esta situación? Yo creo ahora que hay que divide respaldar, las que hay que aguas? respaldar la postura que tiene el gobierno con respecto a esto. Que ese es el consenso que tenemos O en sea, el Frente ¿qué Amplio. debería, cuál es su De vuelta, sugerencia la frente a resolución esta es respaldar situación? la postura que tuvo el gobierno, que es pararse a convocar al diálogo sin Pero caracterizar. lo dicho está. De vuelta. Sí, lo dicho está, no por mí, tenés que preguntarle a los que dijeron los dichos, Claro. no a mí. Pero ¿cuál es la Yo lo que digo es, sugerencia ahora la para solución, reunificar? la solución tiene que ser pararse en una postura distinta a la del Grupo de Lima. Yo tengo claro que la oposición se para al compás del Grupo de Lima y todo lo que dice el Grupo de Lima va a decir la oposición. Yo creo que es irresponsable en este escenario donde está negociándose en Noruega, con Noruega como mediador, la posibilidad de una salida en paz. Y hay que trabajar para una salida en paz, tratando de amainar la injerencia extranjera que es notable en Venezuela. Y repito, es notable por las circunstancias geopolíticas. ¿Se van a juntar, van a tratar de Sí, buscar yo- ahora no- un discurso nuevamente común frente a esta situación? ¿O porque hay una Yo creo presión, que- de hecho, hoy yo- en el yo Senado? yo creo que el discurso común tiene que ver con eso. Tiene que ver... ¿O van a tolerar las diferencias, yo de co- que cada uno denomine la situación como quiera? De vuelta, diferencias en el Frente Amplio existen. El tema es que las diferencias no nos han impedido llevar adelante 15 años de gobierno. Y en todo caso lo que tenemos que ver es cómo las diferencias dentro de la oposición logran, en caso de ser gobierno, poder gobernar. Porque van a tener que gobernar con Manini, con Sartori, van a tener que gobernar con Sanguinetti, van a tener que gobernar con Talvi, con Lacalle, hacer un programa común con Novik. Y no parece sencillo si uno mira el panorama actual de qué opinan sobre los diferentes temas, ¿no? Ya hoy mismo salió una parte del Partido Nacional Sí, yo le a militar preguntaba a usted fervientemente en por la seguridad. En la interna del Frente Amplio. La interna del Frente Amplio lo que ha garantizado en 15 años es que ha logrado ser gobierno. La oposición cada vez que fue gobierno después no pudo ser gobierno. Perdió las mayorías, se quebró la mitad. Y el Frente Amplio en 15 años ha demostrado ser gobierno. Sí. Entonces tenés una carta de credencial que es, pudimos ser gobierno a pesar de tener diferencias. Bien. Y bueno, yo creo que en general tenemos un programa común que ayuda mucho para orientar un cuarto gobierno de frente. Óscar Andrade, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.